¿Cuántas veces te has preguntado cuál plugin utilizaron para crear esa canción de reggaetón viejito? Y claro, ya hay muchísimos videos que dan respuesta a esta pregunta y no solo te muestran el plugin, sino que también el preset. Pero, ¿por qué no mejor crear tú esos sonidos? Créeme que son tan sencillos de hacer que no solo te vas a ahorrar dinero en comprarte el Nexus o el Sample Tank, sino también muchísimo virus si es que quieres craquearlos. Es por eso que hoy te voy a enseñar a diseñar 5 sonidos de reggaetón clásico. Estos los haré en un sintetizador llamado Vital que es totalmente gratis. Así que empecemos con el primer sonido, que es un lead. Y es que la mayoría de sonidos del reggaetón clásico siempre eran hechos en base a las 4 waveforms básicas de todo el sound design, que es la senoidal, diente de sierra, cuadrada y triangular. Así que sí, muchos sonidos están hechos con este sonidito que tú ves. Pero para moldearlo vamos a empezar nosotros a bajarle el sustain, más o menos como por aquí me gusta. El release vamos a subirle un poquito más. Ok. Vamos a bajarle el voices a 1 para que solo se pueda tocar una sola nota. Para esto le vamos a subir un poco el glide y le vamos a activar el legato y always slide. Ya empieza a tomar forma. Para esto activaremos otros 2 osciladores con la misma waveform. Para esto nos iremos al apartado de tune y vamos a ponerle 25 a uno y al otro ponemos menos 25. ¿Esto qué es lo que va a generar? Un efecto chorus. Perfecto, vamos a activar el filtro número 1 y más o menos lo vamos a poner por aquí. Vamos a subir el key tracking, esto más que nada para que cada nota del teclado tenga su valor de cutoff. Algunos van a hacer que el cutoff esté más chico, otros que esté más grande. Bajamos más o menos como al 20% la resonancia. Subimos el velocity track también. Ya tenemos la base del sonido hecha, ahora vamos a añadirle esos efectos. Como primero un vibrato, nos vamos a ir al apartado de avanzado y aquí con el LFO1 lo vamos a linkear a tune. Lo subimos al 100%, agarramos el macro número 1 y este lo metemos dentro de la automatización. Básicamente esto es lo que hace. Empezamos a utilizar el LFO. Ahora, en el apartado de efectos vamos a añadirle este compresor y vamos a bajarle el mix, más o menos por ahí. Le añadimos este delay que lo vamos a dejar en 1/4 y lo vamos a ecualizar de esta forma aquí en el cutoff. Vamos a subir el split más o menos por ahí, el feedback lo bajamos y el mix lo dejamos más o menos aquí. Le añadimos el reverb con la siguiente configuración y ya tendríamos nuestro primer sonido. Vamos al segundo sonido y también este es un lead y es bastante clásico porque ahorita vas a escuchar el resultado final. Nuevamente vamos a utilizar el diente de sierra y lo único que tenemos que hacer es subirlo a tope a 16 voces y empezarlo a bajar como un 3 para que tenga este sonido. Bajamos las voces a 1, subimos nuevamente el glide, legato y always glide. No recuerdo cómo Nesty denominaba este sonido en específico, pero es justamente ese. Y no todo era plugin. Los plugins los utilizábamos para sonidos un poco más finitos y más sencillos. Nosotros le decíamos el perseguidor, que era lo que hacía que lo que hacía era que la pista corriera más. Nos vamos avanzado y repetimos los mismos pasos para hacer un vibrato, que es agarrar el LFO, linkearlo a tune, subirlo al máximo, macro, linkeamos con esa automatización y ya lo tendríamos, ¿saben? Aquí. Después le añadimos un phaser, un compresor y un reverb con estas configuraciones y básicamente ya tendríamos el sonido listo. Y en conjunto con el primer lead suena así. Vamos con el tercer sonido y en efecto también es un lead, porque aunque tú no creas, la mayoría de sonidos que se utilizan en el reggaetón old school son leads. Este lead será más atmosférico, por lo cual no queremos una forma de onda tan rasposa y para eso tenemos la senoidal, que es esta. Subimos el unison al máximo y vamos a empezar a buscar un punto, yo creo que con el 2% me gusta. Bajamos la voz a 1, subimos el velocity track al 100, el glide y nuevamente el legato y always slide.
Aquí ya lo tenemos. Y por último le vamos a añadir un reverb para buscar un poco este tema ambiental que necesitamos. Ahí está perfecto. Y así suena en conjunto. Yéndonos con el penúltimo sonido, este es un bass, pero yo lo clasificaría más como un plug bass, y este es para darle un poco de más punch, marcando las root notes de la melodía. Para este nos vamos a ir a Basic Shapes y vamos a buscar la onda cuadrada, pero vamos a irnos un poquito más arriba, justamente a buscar este tipo de onda que es un poquito distinta. Vamos a bajar 2 octavas. ¡Ah! ¡Qué duro suena! Y lo que vamos a hacer ahora aquí en el envelope 1 es más o menos subirle el release. Ahora bajamos las voces a 1, encendemos el filtro y vamos a linkear el envelope justamente con el cutoff. Bajamos el cutoff más o menos como por 30. Me gusta. Subimos tanto el drive como el key tracking al máximo. Y ahora nos vamos a los efectos, que para esto le voy a añadir un chorus. Y aquí con el cutoff vamos a quitarle. Me gusta porque estamos dejando la sección de los bajos limpia y la de arriba empieza a ser afectada por el chorus. Y claramente un compresor. En conjunto con los otros sonidos, ahora sí, vamos con el último sonido y este es un bass. Y sí, es el bajo de toda la vida, pero yo lo hago de una forma diferente para que tenga ese sonido un poco más pesado y hasta análogo, podría decir yo. Para este nos vamos a ir al lapicito y aquí lo que vamos a hacer es bajar justamente esta sección por aquí, darle clic derecho y darle clear right. Lo que vamos a tener aquí es como una onda sinoidal, por así decirlo. Lo voy a dejar aquí y vamos a añadir un modificador. ¿Cuál va a ser? Es Wave Warp. Ahora nos vamos a ir hasta acá más o menos y vamos a añadir un keyframe y este lo vamos a subir al 20%. Lo que obtenemos básicamente es como un sonido de tuba, por así decirlo, y aquí lo vamos a linkear al oscilador y justamente vamos a tener esto. Yo creo que por aquí bajamos 2 octavas. Encendemos el filtro, subimos el drive. Bajamos la voz a 1 y ya lo tendríamos. Recientemente DistroKid acaba de sacar un nuevo servicio llamado Mixea, que básicamente este servicio masteriza tu canción por ti a través de inteligencia artificial. Al momento de masterizar en este servicio, tú vas a poder elegir a través de diferentes parámetros cómo quieres que suene ese máster. Por otro lado, la calidad del audio que te da siempre va a ser de alta calidad y lo puedes descargar en diferentes formatos. Y la cereza del pastel es que simplemente tienes que pagar una vez al año y puedes masterizar todas las canciones que tú quieras. Y aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link para que vayas a registrarte a DistroKid con un 7% de descuento que te lo estoy regalando yo. Así que nada, seguimos con el video.